A lo largo de la historia han existido varios personajes fuera de lo normal. Hay personas que acusan a este comportamiento por algún problema mental. Sin embargo, la otra gran parte dicen que estos comportamientos se van formando a una temprana edad de cualquier persona normal, como tú o yo. ¿Tú qué opinas? ¿Enviados del mal o simplemente una mala vida? El día de hoy te presento el caso de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y menores entre el año de 1978 y 1991, por lo cual sería apodado como el caníbal de Milwaukee, el carnicero o el monstruo. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. La imagen con gafas y comportamiento pasivo fueron rasgos de su personalidad, y que con el tiempo se volverían un estereotipo hacia los depravados sexuales en general. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico o psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, Lionel Dahmer y Joyce Flint, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Tras reiteradas mudanzas debido al trabajo del padre en 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Con 10 años de edad, Dahmer tenía la costumbre de caminar por la carretera en busca de animales que hayan sido arrollados. Luego de esto los llevaba al patio de su casa y los abría por la mitad para ver qué tenían dentro. También por otro lado metía insectos dentro de cubetas con formol. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria, como trabajar en el periódico y jugar tenis. Era considerado por varios de sus compañeros como alguien raro, el típico extravagante que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad y en el otoño de 1978 logró ingresar, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó en el siguiente semestre. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un chico de 13 años para posar para unas fotografías. Pero al momento de acariciarlo, el chico se asustó tanto que salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1976, Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. En julio de 1978 encontró a Stephen Hicks, el mismo que necesitaba que lo llevasen a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger a personas en la carretera y acostarse con ellas. Una vez en su casa se dio cuenta de que Hicks no le interesaba y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en su asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholemia le pusieron solamente una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para después masturbarse. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose así por un tiempo, lo que explica que pasaron casi 10 años hasta su siguiente crimen. Pero con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. Luego, en septiembre del año 1987, conoció a Stephen Tomey en un bar gay.
Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Dahmer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana descubrió que estaba muerto. Para deshacerse del cadáver compró una maleta, en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí violó al cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y blanqueó para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Jamie Doxter, quien era una joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. De esta forma también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en 1986, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló. Violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos los mataba. Después de cumplir su cadena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para deshacer la carne y los huesos, pero solía conservar la cabeza y los genitales como trofeo. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas. Le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. En mayo de 1991, llevó a su departamento al hermano del joven por el cual fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener control sobre sus víctimas y su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años que estaba alcoholizado. Los policías lo acompañaron hasta el departamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el departamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. El joven, por su parte, fue estrangulado ese mismo día. La policía creyó a Jeffrey y depositaron al moribundo joven en una silla. Posteriormente dijo que se aficionó a crear un zombie porque quería un amante silencioso, que hiciera todo lo que él le pedía y que se quedara haciéndole compañía. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al departamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa se encontraron las paredes llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo cual él se declaró culpable para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Instituto Correccional de Columbia, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Risler. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debería ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y haber devorado los bíceps de uno de sus asesinados. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Al principio de ser enviado al correccional, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos,
por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a los dos presos heridos. El primero murió de camino al hospital y el segundo 2 días más tarde. Skirp dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden que me ayudarían muchísimo dándole like y suscribiéndose al canal. También no olviden por favor activar la campanita para que YouTube les pueda notificar cuando haya un nuevo caso en el canal. También abajo en la parte de la descripción les dejaré algunos libros y películas que ustedes podrían ver si están interesados en este caso. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana con un nuevo caso.